En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Ven de tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta oportunidad de orar en comunidad, de clamar al Señor, de pedirle al Padre en nombre de su Hijo amado que venga en nuestro auxilio, que nos conforte, que nos capacite. Y te invito en este momento a que como una sola iglesia, en el nombre de Jesús, pidamos, clamemos la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ven, baja con poder. Ven a nuestras vidas, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu de Dios, llénanos de ti, sácianos de ti. Derrama tu unción poderosa. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria, gloria, alabanza. Te alabo, te bendigo y te adoro, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. Llena a tu pueblo de tu presencia, Señor. Desciende, Santo Espíritu, sobre tantas familias, sobre tantos hogares que están conectados a este programa en el nombre de Jesús. Y que te piden que tú desciendas sobre ellos, Señor. Renueva sus fuerzas, Espíritu Santo. Haz nueva todas las cosas en nosotros, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Eres bienvenido a nuestras vidas. Gracias, Señor. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 10, en los versos del 16 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad, que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como paloma. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se os surgirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros lo que hablarán, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por toda causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. El Señor inicia este discurso con los apóstoles, instruyéndolo. Es como una preparación para lo que más adelante va a ocurrir en la vida de los apóstoles. Y Jesús da inicio a este diálogo donde Jesús les presenta las dificultades, los peligros
y las acechanzas que van a encontrar sus discípulos a causa de esta misión evangelizadora, a causa de escuchar, obedecer y poner en práctica el mandato de Jesús. Sin embargo, Jesús les da unas recomendaciones como un buen maestro, como ese guía, ese que instruye, ese que te ayuda a abrir los ojos y que te muestra los peligros, pero que a su vez te da las pautas a seguir para que no te equivoques y permanezca firme, que es la palabra que Jesús alienta en medio de este diálogo con sus apóstoles. Hay una palabra muy interesante que me llama la atención cuando Jesús les dice: sed sagaces, astutos y a la vez sencillos como paloma. Les advierte de todas las hostilidades, de todo tipo de abominaciones que ellos van a tener que enfrentar. Sin embargo, les da esa valentía de que no tengan miedo. Ser cristianos, hermanos y hermanas, no es como muchas personas entienden o han expresado, de que porque he profesado a Cristo como mi Señor y Salvador y llevo una vida de fe, ya mi vida está resuelta. Esto no implica estas características que se van a manifestar en un cristiano. Todo lo contrario, hermanos y hermanas. Portar las marcas de Cristo, eso te va a costar la vida. Portar el sello con el cual vamos a ser distinguidos, como dice San Pablo, bendito sea el nombre de Dios. Tú y yo vamos a tener que pagar un precio. Porque ser un instrumento del Hijo del Hombre, esto es, hermanos y hermanas, que todo aquello que aconteció en tu Señor, en nuestro Maestro, en la persona de Cristo Jesús, aquellos que lo prediquen, aquellos que salgan a evangelizar en su nombre, tales cosas también la harán con nosotros. Y es por esto que en aquellas naciones que no aceptan la predicación en el nombre de Jesús, están matando, están martirizando a los cristianos. Y estos cristianos misioneros, por el Espíritu Santo que han recibido, no tienen miedo. Y continúan predicando que Jesús es el Señor. Que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual somos salvos. Sin importar la imposición de los hombres. Predicar a Cristo por encima de las leyes humanas. Predicar el nombre de Jesús y declarar el año de gracia sobre los esclavos. Anunciar a los cautivos que ha llegado su liberación. En el nombre de Jesús. Este es el llamado del cristiano. Y tenemos que estar preparados para todas esas circunstancias, adversidades, pruebas de todo tipo. Porque en la medida que somos probados, hermano, porque en la medida que se levantan las pruebas, que se levantan las dificultades y que hasta nuestra propia familia se nos pone en contra, en los lugares donde compartimos y hermanos de la misma comunidad, se levantan toda clase de azotes, se levantan persecuciones, calumnia. Todo esto, hermano, es necesario en la vida del cristiano. Y te lo hablo y lo puedo compartir en mi propia experiencia de fe. En las caídas, en las enfermedades, como Cristo, aún en medio de tanto proceso, te va preparando. Hermano, he podido experimentar, así como expresa San Pablo, que las pruebas y las persecuciones han obrado para bien en mi vida. Bendito es el nombre de Dios. Porque cuanto más sufro, cuanto más he sido perseguida y cuanto más he pasado proceso, son los momentos en mi vida en los cuales puedo predicar y experimentar que en verdad Jesús escucha el clamor de su pueblo. El Señor está cerca de aquellos que lo buscan de un corazón contrito y humillado. El Señor está cerca de nosotros, pero el Espíritu nos impulsa, nos prepara y nos revela la misión que nosotros debemos de llevar a la práctica para que se cumpla la palabra de Dios. Aunque esto cueste comparecer ante los líderes religiosos, porque aún hay muchos líderes religiosos que quieren comercializar la predicación del Evangelio. Predicar a Jesús sin importar lo que digan los gobiernos. Predicar la palabra de Cristo sin importar la cultura de muerte que los hombres
que las naciones que se unen para recibir beneficios económicos y poderes terrenales quieren distorsionar la palabra de Dios. Y el cristiano que tiene el Espíritu Santo en el nombre de Jesús está para denunciar esas abominaciones de los hombres. Estamos para ir a las cárceles, a las calles y a todos los lugares donde se necesite hablar de Jesús de Nazaret. Es por esto, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo vendrá en nuestro auxilio. Y en esta parábola quiero detenerme para hacer una aclaración de esta hermenéutica, porque Jesús inicia con lo que es el exégesis de un buen maestro y nos da esas herramientas de todo aquello que debe de ejecutarse en la vida de un misionero de Cristo. Sin embargo, hay una promesa. Una vez más, Jesús anuncia al Paráclito, al Consolador, la persona del Espíritu Santo, que vendrá en auxilio y nos va a revelar las palabras precisas que tenemos que decir en esos momentos de persecución, que tenemos que entonar en los momentos de angustia. El cristiano que conoce a Jesús el Nazareno no se queja, no se desespera. Es cierto que somos de carne, es cierto que nuestra esencia es miserable, no hay nada bueno en nosotros, pero es en ese momento de debilidad, cuando nosotros nos humillamos y nos postramos ante Jesús, Él envía el auxilio del Espíritu Santo. Y nos invita a no tener miedo, hermano. Y quiero finalizar en el nombre de Jesús, exhortándote por el poder de la palabra, no tengas miedo. Es posible que estás iniciando una vida de obediencia, una vida en santidad. Todo esto tiene un precio que pagar. Y todo aquello que se ha levantado en tu contra es parte de un propósito de salvación, porque Dios quiere la salvación de los hombres. En el nombre de Jesús te invito a que juntos oremos por la paz del mundo, por la conversión de los hombres, y para que la iglesia que peregrina en la tierra dé testimonio, sin importar las consecuencias, de que Cristo Jesús está vivo y su nombre tiene poder. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Veíamos el día anterior que el exorcista no se improvisa y que requiere estar apoyado por que se le dé una formación, unos medios, un equipo de personas que tiene que estar integrado dentro de la pastoral ordinaria. Esto pues es fundamental. Y hablábamos de la formación que necesita, no solo una formación doctrinal, teórica, sino también una formación en el oficio, con exorcistas experimentados. Y claro, hay que también tener en cuenta que no basta que el exorcista esté formado y cuente con un equipo de apoyo y un lugar adecuados, porque otra cosa que hace falta es que haya en la diócesis el número de exorcistas necesario, adecuado a las necesidades de esa diócesis. Primero, para atender de manera razonable la demanda que haya. Me acuerdo cuando le preguntaron en la canonización de Juan Pablo II, le preguntaron a Monseñor Rocco, que era el obispo de Madrid, por qué había nombrado 8 exorcistas. Y él dijo, pues mire, muy sencillo, yo desde que nos relevamos al anterior exorcista,
recibía todos los meses en mi mesa de trabajo, dijo allí en la embajada de España ante la sede romana, pues en la comida que hubo, le preguntaron y él respondió. Tenía más de 300 solicitudes todos los meses. Entonces, claro, viendo tantísima demanda, dijo, pues hace falta poner al menos un exorcista en cada vicaría. Había 8 vicarías, pues puso 8 exorcistas. Porque hace falta que los afectados puedan ser atendidos, pero además no atendidos como pasa en muchos casos. Gente que te llama de Chile, no, mire, que es que me está pasando esto. Y digo, bueno, pues hable usted con el encargado, porque, claro, eso lo tienen que resolver. No puede ser que te vean cada mes y medio, cada mes. Porque eso es como el que se toma, le dicen, estoy con una infección. Bueno, pues tómese un antibiótico. Y en lugar de decirte que te tienes que tomar 3 pastillas al día, te dicen que te tomes una cada 2 días. ¿Sirve de algo? De nada. Es como si no te tomaras nada. Porque cada enfermedad requiere una terapia específica. Y un poseído necesita, pues, todas las semanas, de ordinario. Porque si no, los demonios, como no vaya cerrando puertas, se vuelven, obedecen en el momento en que se les manda y les dejan en paz, pero a las horas, a los pocos días, regresan y le hacen la vida imposible al afectado. Entonces hace falta una asistencia periódica. Hay que atenderlos con periodicidad, para lo cual hace falta el número de exorcistas debido. Luego, que el exorcista se puede poner enfermo, o puede ausentarse por motivos pastorales, o que se va de ejercicios espirituales, o que se va de vacaciones, y no se puede dejar de atender a este tipo de pacientes. Hay una cosa que en los hospitales tú puedes llegar a las vacaciones y entonces puedes disminuir determinados servicios. Hay un servicio que no se puede desatender, que es urgencias. Y allí tienes que tener un neurólogo, y tienes que tener un traumatólogo, y tienes que tener un cardiólogo, y tienes que tener todas las especialidades, porque se puede presentar una urgencia a cualquiera de esas especialidades. Y ahí no cabe decir, no, mire usted, esto venga dentro de un mes porque se te ha muerto el paciente. Hay que... no se puede cerrar por vacaciones este ministerio, para lo cual pues hay que tener los exorcistas suficientes. Y luego también es importante que haya los suficientes para que pueda compatibilizar la dedicación al ministerio exorcístico con otras tareas pastorales más comunes, de forma que lo haga de una manera pastoralmente equilibrada y no se vea desbordado por una labor como esta, que es tan desgastante. Entonces, claro, pues un exorcista necesita, pues, predicar, necesita atender el confesionario, de llevar dirección espiritual, atender otras tareas pastorales que necesita su tiempo para este ministerio, que es para el que se le va a formar de manera específica, pero que tenga un equilibrio, que tenga una... porque si no, pues se desgasta. Y claro, ¿qué sucede? Si tú no crees en la existencia de los demonios y todo lo atribuyes a trastornos psíquicos, pues ¿cómo vas a ser sensible a este problema? Si resulta que en la diócesis quien organiza todo esto es un psiquiatra, dice, oiga, ¿pero esto qué es? Una cosa es que esto es como los tribunales eclesiásticos, que resulta que el que determina si es nulo o no es nulo es el perito psicólogo. Oiga, el que debe juzgar es el juez eclesiástico, no el perito. El perito dará su opinión, hará su peritación. Dirá, esta persona pues está bien, o cuando se casó, o no, pues tenía un desgaste en esto, una falta en esto otro, unas carencias, tal, lo que sea. Pero que no puede ser el psicólogo el que determine, y pues eso pasa muchas veces en el ministerio exorcístico. El psiquiatra tiene su lugar, pero quien tiene que discernir
Entre otras cosas, porque como dice Francisco, muchas veces los enfermos psíquicos también sufren ataques espirituales. Y de eso no tiene por qué saber el psiquiatra. De eso tiene que saber el exorcista. Si el exorcista tiene experiencia, enseguida detecta que además de los trastornos psicológicos o psiquiátricos que padezca la persona, si además hay cosas de tipo espiritual. Entonces, pues, o sea, claro, si no hay esa creencia, pues entonces no se verá la necesidad de nombrar exorcistas, y si se instituyen algunos, estos se verán abandonados, como decía el Padre Amor, que en paz descanse, pues teniendo que actuar como un lobo estepario que desarrolla una labor desconocida, incomprendida, poco apoyada, una labor vergonzante que la que tiene que esconderse, y así no se puede funcionar, porque sobre todo porque ningún exorcista puede ejercer bien su tarea sin el apoyo del resto del presbiterio diocesano. Y eso es fundamental. Todo el presbiterio tiene que saber quiénes son los que están ejerciendo este ministerio, en tal vicaría quién está, cómo conectar con él, qué hacer cada vez que se detecta en la parroquia un problema de este tipo, y que sea lo normal. Y además que esa integración hará que el propio párroco acompañe al interesado, y entonces el exorcista le dé unas tareas al párroco o al acompañante espiritual, que diga, mira, tienes que cuidar estos aspectos, tiene que incorporar tales cosas a su vida espiritual, debes atender. O sea, hay muchísimas tareas que no tiene por qué hacer el exorcista, y quien sí tiene que realizarlas es el pastor ordinario de esa persona que está sufriendo ataques preternaturales. Entonces, esto, como decía el obispo que he mencionado en otra charla, el obispo de Santo Domingo en Ecuador, decía, esto es como los primeros auxilios y el médico especialista. Antes de ir al médico especialista, el exorcista, tiene que la persona recibir los primeros auxilios. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la pastoral ordinaria. Los sacramentales, las bendiciones, ayudarle a tener una vida espiritual pujante, bendecir las casas, liberar las casas. Hay muchas cosas que puede hacer el párroco o el vicario parroquial. Y luego ya pues habrá otras que ya requerirán llevarlo, pero acompañándolo, para que entre sesión y sesión esa persona tenga la asistencia, la atención primaria necesaria. O sea, es fundamental que este ministerio se ejerza con el acompañamiento de toda la diócesis y sea como un paso más en la pastoral de la diócesis, igual que en otras tareas que se hacen, que tú tienes una tarea catequética y luego pues sí acudirás al delegado de catequesis para preguntarle determinadas cosas especializadas, pero que la mayoría hay toda una tarea de catequesis que eso en todas las parroquias se desarrolla. Pues lo mismo, esto hay una dimensión liberadora de la pastoral parroquial. Y luego, pues habrá ya una atención especializada en determinados aspectos, pero que no se pueden ejercer esta atención especializada sin el respaldo de todo el presbiterio diocesano. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bienvenidos mis hermanos a su momento de teología. En la semana pasada empezamos a hablar sobre la Santísima Virgen María, hablamos de ella como es madre nuestra también, así como es madre de la Iglesia, como es madre de Cristo, como es madre de nosotros los cristianos, y el día de hoy quedamos de hablar sobre el culto que le damos a la Santísima Virgen María. ¿Cuál es ese culto que le damos? Entonces, antes que nada, había que puntualizar el término de la palabra culto, porque puede llevar a confusión y también es lo que creo que lleva más confusión a los hermanos protestantes. Como ustedes saben, la palabra culto tiene mucho significado. Por ejemplo, es cuando a una persona se le dice que es culta, ¿verdad? Alguien que es culto. Es porque
en su conocimiento es erudito, es sabio, en ese término se usa la palabra culto. También cuando una persona tiene un lenguaje culto, es una persona que en su léxico, su morfología al hablar, pues se ve que tiene una destreza por los conocimientos que tiene y su lenguaje se oye así erudito. Pero también está el culto religioso. Y en el culto religioso es aquel que es el conjunto de actos, oraciones, liturgia religioso que se le da a alguien o a la divinidad. ¿De acuerdo? Eso puede ser a una persona como a la divinidad. ¿Por qué digo también una persona? Porque hay culto al cuerpo. Por ejemplo, hay gente que le rinden culto al cuerpo humano, a la belleza del cuerpo humano. Hay otra gente que le rinden culto a una personalidad, a un artista, a tal. Y no es el tema de adoración, no es que adoren como a un dios, a ese artista, a ese político, a ese líder, sino que le tienen una veneración, un respeto a su persona. Y en el caso de nosotros, por eso el culto, nosotros es un culto amplio, es decir, hay un tipo de culto para los santos y los ángeles, hay un tipo de culto para la Virgen María y hay un tipo de culto para Dios. Entonces por eso quería hacer primero este desglose para que entendiéramos eso. El culto engloba todas esas prácticas religiosas, oraciones, entre las prácticas religiosas tan ayuno, tan sacrificio, tan gestos, ya sea una persona, ya sea a la divinidad. O sea, el culto engloba todo eso, un culto religioso. Y esto lo digo porque, por ejemplo, los protestantes, los hermanos, le llaman culto a su encuentro. Vamos al culto. Lo que nosotros podríamos decir, vamos a la misa, vámonos a la Eucaristía, ellos le llaman vamos al culto. Y ahí en ese momento ellos tienen todas sus prácticas religiosas. Y en base a eso, pues así la diferencia en el cual al culto que le damos a la Santísima Virgen María, que es distinta a la que se le da a los santos, que es distinta a la que se le da a Dios. Entonces, aquí empieza una división. Esta división viene de Santo Tomás. Santo Tomás habla de la dulía. Dulía es ese respeto, esa veneración que se le tiene a los santos. De acuerdo, a lo santo, a lo sagrado. La dulía. Que por eso a cada santo en particular la gente puede pedirle, puede orarle y tener ese sentido de cercanía hacia ese santo, hacia esa santa, hacia ese ángel de la guarda, Miguel Arcángel, Gabriel. Es dulía, ese tipo de veneración. Si vamos al término de la Virgen María, bueno, antes de la Virgen María también hay algo que se creó, pero más moderno, lo que se llama la protodulía, que es como el primero en la veneración, que es la que se le da a San José. Esa veneración a San José como el primero en la veneración por encima de los demás santos. Y luego está la hiperdulía. Hiperdulía significa como la más grande veneración. Y ese es el culto que le damos a la Santísima Virgen, la veneración más grande a la Santísima Virgen, hiperdulía. Ahora bien, en el culto a Dios no es ni dulía, ni protodulía, ni hiperdulía, que son veneraciones. Ya a Dios se le da el culto de latría. Latría significa adoración. La adoración es única y exclusivamente para Dios. Y eso lo tiene claro todo católico. Todo católico sabe que nosotros solamente adoramos a Dios. Uno es el Señor, uno y trino, y solo a Él adoramos en su misterio de la Santísima Trinidad. A ese único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
todo católico le rinde culto de adoración. Creo que ahí está claro. A María le damos culto de hiperdulía o de la máxima veneración. No es lo mismo venerar que adorar. Ahora bien, adorar, ¿qué significado tiene adorar? Adorar es un sometimiento de la voluntad, un reconocer la total dependencia de, un postrar no solamente externamente el cuerpo, sino toda la voluntad y todo lo que soy ante Dios, como mi dueño, como mi Señor, como aquel que me creó y yo soy su criatura. Y reconozco eso, que todo lo que tengo proviene de Él. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de adoración. Y por eso esa voluntad a guardar sus mandamientos, sus normas, porque Él es Dios y mi voluntad se somete a la suya. ¿De acuerdo? Y le amo por encima de todas las cosas. Entonces la adoración es más que un sentimiento, más que yo decir con palabras te adoro, me rindo a ti. Es una disposición interna, es una convicción de quién es Dios y de quién soy yo, la criatura. Ahora bien, cuando hablamos de la veneración, es un respeto, es un cariño, es un amor por el significado que tiene esa persona dentro de la economía de la salvación. Su papel fundamental, ese papel intrínseco que tiene la Santísima Virgen, que está asociada íntima y estrechamente, como hemos hablado, a Jesucristo y a su obra redentora. Por eso a María, y como es Madre nuestra en el orden de la gracia, como ya lo explicamos, entonces que le damos este culto de hiperdulía, de veneración, por encima de los demás santos y ángeles. Por eso ustedes escuchan expresiones como por encima de ti, bueno, por debajo de ti, María, todas las cosas. Por encima de ti, solo Dios. Bueno, entonces solo Dios está por encima de ti. Debajo de ti, todas las demás cosas. Por eso María es la reina y señora de cielos y tierra, de todo lo creado. También, ya que he hecho la diferencia entre el culto de adoración, que es solamente de Dios, y ese culto de veneración, nosotros cuando ustedes ven, no se lo digo por si acaso algún protestante ve este video, cuando ven que alguien se arrodilla ante un cuadro, que se arrodilla o va de rodillas hasta un ícono de María, no lo hace en plan de adoración, que ahí es que entra la confusión de muchos hermanos. A veces cuando van de rodillas es cumpliendo una promesa. Por ejemplo, le pidieron a la Santísima Virgen o a algún santo que si le concedía ese milagro, vendría de rodillas. Por poner un ejemplo, donde más vemos esto es en Fátima. En Fátima muchas personas van de rodillas porque le ponen una promesa a la Virgen. Dice: Madre, si me concedes esto, un niño, si me concedes la salud de este cáncer, de este SIDA, vendré de rodillas hasta acá a darte las gracias. Y eso es lo que hacen, o sea, no están adorando a la Santísima Virgen, están cumpliendo una promesa. O cuando se ponen de rodillas, hay posturas al orar. Cuando nosotros oramos, hay posturas que llevamos. Podemos estar sentados, de pie, podemos estar de rodillas. ¿De acuerdo? Es una postura. Ahora, la postura no significa que estoy adorando, es mi postura de oración. Estoy en una postura de oración o devoción, no de adoración. ¿De acuerdo? Ese es el sentido de eso. Porque hay una gente que puede estar en un culto donde estemos adorando al Santísimo y puede estar de rodillas, y esa persona no está necesariamente adorando al Señor. No está adorando al Señor. Su corazón puede estar en otra cosa, o simplemente lo hizo porque los demás lo hicieron. ¿De acuerdo? Eso no tiene que ver la postura externa, sino lo interno del corazón. ¿De acuerdo? Que fue lo que le expliqué de lo que es lo que diferencia la adoración
de la veneración. Entonces este es el tipo de culto que rendimos en la iglesia a la Santísima Virgen. Tenemos las imágenes, que ya creo que lo he hablado otras veces, y la imagen no es porque para nosotros signifique que esa imagen es la Santísima Virgen en carne y hueso. Es simplemente una imagen que nos recuerda a Nuestra Señora, de acuerdo a nuestra Madre. Y mediante esa imagen pedimos a la Santísima Virgen que representa esa imagen, ¿de acuerdo? No es a la imagen en cuanto tal. Hay gente que a veces cree que estamos creyendo en esa imagen en cuanto tal, de que ella la que nos concede el asunto, no. Lo que representa la imagen, lo que representa esa imagen es a quien pedimos. Y ya hemos hablado el por qué pedimos a la Virgen Santísima, por qué pedimos a los santos, cuando hablamos del tema de la comunión espiritual que hay entre todos los santos. Por eso podemos pedirle a los ángeles, podemos pedirle a la Virgen Santísima. Eso puedes buscarlo en ese video cuando hablamos sobre eso en Momentos de Teología. Pues nada, hasta aquí. Espero haber aclarado alguna de tus dudas, y que si tienes más dudas, sabes que puedes escribirnos pues en los comentarios del programa, y te responderemos con gusto. Bendiciones, comparte también este programa con tus seres queridos para que pueda llegar a más personas y que puedan ser bendecidos, y también que puedan tener una idea clara del culto católico que tenemos, cómo veneramos a la Virgen Santísima y a los santos, y cómo adoramos solamente a Dios. Bendiciones y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Su hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando dentro del contenido de su programa Abba Padre Internacional, tomado de la palabra de Dios. Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes, y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Señor nos habla claro y nos dice que ha sido Él que nos eligió a nosotros, que nosotros estamos en sus caminos. A nosotros se nos han abierto puertas, nosotros somos instrumentos porque Él ha hecho la elección por nosotros. Él se fijó en nosotros, Él vio lo bueno, Él vio el talento, Él vio lo que nosotros podíamos hacer. Y Él dice bien claro en la palabra: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes, para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Muchas veces nosotros actuamos como si nosotros hubiésemos elegido al Señor, y a veces queremos que cuando nosotros pedimos, las cosas tienen que darse de manera obligatoria. Servimos cuando nosotros queremos, estamos con una actitud de poco cristianos. Y déjame recordarte que la elección tuya y mía ha sido de parte del Señor. ¿Y qué busca el Señor eligiendo a nosotros? Que demos fruto y ese fruto permanezca. La palabra habla de fruto, y ese fruto significa el Señor busca que nosotros demos resultados, que nosotros seamos sembradores de esperanza, sembradores de paz, motivadores, gente que puede ayudar a levantar a otros. El Señor nos levanta, el Señor nos ayuda, el Señor nos libera, el Señor nos sana, con la intención, primero, de levantarnos por amor, pero segundo, para que nosotros vayamos y demos fruto. Que nosotros demos ese testimonio a tanta gente que necesita en este tiempo un levantamiento. La gran pregunta en este día, hermano, ¿está usted dando fruto?
¿Es un sembrador? ¿Está sembrando la semilla o simplemente la está escondiendo? ¿O simplemente se está quejando? ¿O simplemente está haciendo un Dios a su medida? Porque hay gente que busca a Dios solamente cuando tienen problemas. Hoy el Señor nos invita a sembrar esa semillita de amor, de esperanza a tanta gente que está derrotada, a tanta gente que está en el piso, a tanta gente que está sola. Hoy el Señor, hermano y hermana televidente, hermano y hermana que me está viendo por el canal de YouTube, hermano y hermana que nos está viendo por otras plataformas, el Señor anda buscando que nosotros demos buenos resultados. Que nosotros demos buenos resultados para su honra y gloria. El Señor nos aclara y nos confirma: yo te he elegido porque te amo. Yo te he elegido porque tú tienes mucho que dar. Yo te he elegido porque tú eres mi instrumento. Pero es hora de dar frutos. Ya deja de criticar el trabajo de otro y póngase en movimiento, hermana y hermana. Tome la decisión y póngase en movimiento y comience a sembrar. Comienza a sembrar. Hay mucha gente que espera que otro haga para ellos hacer. Hoy el Señor te dice: con lo que tú tienes, con lo que yo he puesto en ti, ponte a sembrar esa semillita de esperanza. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú des fruto. Yo te he invitado a ti para que tú seas un arquitecto. Yo te he invitado para que tú seas parte de mi plan. Yo te he invitado para que tú seas mi instrumento. Yo te he invitado para que tú des buenos resultados. Comienza a dar resultados, hermano y hermana. Comience a dar resultados en su parroquia, en su ministerio, en su comunidad, en su sector, en su país, en su pueblo, en su diócesis. Comienza a dar frutos, pero que sea un fruto que venga de Dios. Que lo que Dios te ponga, tú lo puedas dar. Que tú puedas dar gratis lo que gratis has recibido. Hoy es un buen día para nosotros ponernos en movimiento, para nosotros abrir bien los ojos y ver que nosotros sí valemos. Mucha gente, hay gente de tu entorno que te margina porque dice que tú no vales la pena, que tú no sirves para nada, que tú no vas a lograr nunca nada bueno. Hoy en día el Señor te dice todo lo contrario. Te dice: tú eres importante, tú eres valioso, tú eres lo que yo necesito para que mi iglesia se levante. Hoy el Señor está locamente enamorado de ti y de mí. Hoy es un buen día para nosotros empezar a sembrar y que ese fruto permanezca. Que ese fruto permanezca. Lo bueno que usted haga en otra persona, eso va a permanecer por mucho tiempo. Lo bueno que tú hagas en una persona, en un hermano, eso va a permanecer por mucho tiempo. Así que hoy es un buen día hoy es un buen día para usted reconocer que Dios es Dios. Que Dios te ha elegido, que tú eres importante y que tú eres necesario. Hoy es un buen día para tú reconocer que todo lo bueno que hay en ti viene de Dios. Y que Dios te va a utilizar como un instrumento poderoso, instrumento necesario para que muchos se levanten en su nombre. ¿Te atreves? ¿Te atreves, hermano y hermana? Dios quiere de ti frutos buenos y agradables. Dios quiere de ti que tú seas un hombre, una mujer que sea un sembrador de amor, de esperanza, de ánimo, de consuelo, de la palabra de Dios. Hoy es un buen día. Así que ánimo, porque Dios cuenta contigo y conmigo. Y Dios te ha elegido. Primero porque te ama y segundo porque tú tienes mucho que dar en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a adquirir el libro Más allá de tus posibilidades, un libro que el Señor inspiró en mí para ti, disponible en todas las librerías católicas y tiendas autorizadas. Ayúdame a llegar a muchos corazones con este libro que Dios ha inspirado en mí. Más allá de tus posibilidades. Mientras tanto, nosotros continuamos con el contenido de tu programa Abba Padre Internacional. Que Dios te bendiga.
Así despedimos este su programa Abba Padre Internacional, dando gracias a Dios por poder llegar a tantas familias que necesitan escuchar la voz del Padre. Te invitamos a formar parte de esta gran familia. Si es la primera vez que nos escuchas y nos sigues a través de las redes sociales, haz clic a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y formes parte de este gran plan de Dios de evangelizar y llegar al corazón de los hombres. Hasta la próxima.